más que hablar de una nueva reforma tributaria, deberíamos estar discutiendo en cómo hacer más eficiente el gasto y cómo puede llegar a los sectores más importantes para impulsar la actividad económica. De nuevo estamos viendo una mayor carga tributaria para personas naturales, que es algo que se ha recomendado por parte de los expertos, de las comisiones de expertos tributarios. El problema es que de todas formas estamos quedando como en un mundo complicado, porque la tasa de tributación para las empresas sigue siendo bastante alta y muy superior a la de países de la región con los que Colombia compite por recursos. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas. Conmigo está Julio Romero, jefe economista del equipo. Nuevamente bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es el episodio número 16 y estamos en unos días muy turbulentos. Creo que como habíamos analizado con el equipo macro y tal como hemos anticipado, han venido siendo días turbulentos. Hemos conocido, por ejemplo, a nivel internacional la decisión de la Fed, que incluso sorprendió una reducción más agresiva de lo que habíamos inicialmente contemplado. Con Julio, una reducción de 25 puntos básicos, una sorpresa incluso con una reducción de 50 puntos básicos acompañados de un mensaje de un aterrizaje suave. Eso a nivel internacional, a nivel local, varias noticias. Conocimos estos días también un dato de crecimiento positivo, que creo que hay que celebrarlo porque sí fue una sorpresa al alza, incluso estuvo por encima del pronóstico que teníamos desde el equipo de Corfi colombiana. El resultado final fue de 3,8%, fue incluso superior al 3,4% que teníamos como equipo, que sí demuestra que hay un ligero dinamismo o un ligero síntoma de reactivación. El propósito del podcast de hoy es entrar justamente en tal vez el tema más difícil de esta coyuntura y que creemos que es el tema más retador para el 2024 y 2025, que es el tema fiscal, partiendo por un lado con la discusión del presupuesto general de la nación. También son días de definirse la versión final del proyecto de presupuesto general de la nación para el próximo año, para el año 2025, y asimismo, como lo vimos ya en la última propuesta del gobierno, esto vino acompañado de una ley de financiamiento, que palabras más, palabras menos para los no expertos, es una reforma tributaria. Nuevamente sería incluso, según nuestras cuentas, la reforma tributaria número 22 desde lo corrido del siglo, que nos pone por supuesto a hablar nuevamente de muchos temas álgidos y que entre economistas hemos repetido, pero por supuesto que nos gustaría compartir con ustedes los informes que hemos hecho al respecto. Y creo que el análisis lo podemos partir con Julio hablando de la ley de financiamiento. Nosotros en el editorial titulamos Ley de Financiamiento, una medida innecesaria e inconveniente. Y creo que estos dos puntos, que realmente lo discutimos mucho entre el equipo, cómo lo íbamos a titular, cómo iba a ser el nombre de este editorial, resumen muy bien cómo estamos viendo la perspectiva macro y en particular la perspectiva fiscal de este y el próximo año. Entonces, si quiere, Julio, empecemos un poco desglosando por qué lo consideramos innecesario. Hicimos un análisis, incluso gastamos 2 editoriales de 2 semanas hablando del tema del presupuesto, porque habiendo hecho un ejercicio muy interesante acá desde el equipo, nos pareció importante compartir estas conclusiones que encontramos, y es básicamente que hay un espacio de austeridad que sí vemos del proyecto inicial de presupuesto que presentó el gobierno para el próximo año. Pero si quiere usted, Julio, comparte un poco lo que fue el estudio, sus principales resultados y por qué podemos concluir con base a ello que consideramos que la ley de financiamiento es innecesaria. Hola César, un gusto estar de nuevo en el podcast y compartir con nuestros clientes y usuarios nuestros análisis. En este caso, efectivamente, estamos analizando la propuesta, el proyecto de ley de financiamiento que presentó recientemente el Ministerio de Hacienda ante el Congreso. Empiezo con una cifra. El gobierno menciona que busca aumentar sus ingresos en 11,8 billones de pesos en el año 2025 y la justificación de esos ingresos que busca viene atada al presupuesto general de la nación del 2025.
que les recuerdo se presentó también al Congreso por un monto de 523 billones de pesos. Cuando nosotros miramos ambos proyectos, el de ley de financiamiento y el de presupuesto, los miramos en conjunto y eso nos lleva a concluir que es innecesaria la reforma tributaria por 11,8 billones de pesos. Para explicar el tema innecesaria, yo les voy a contar que nosotros hicimos un ejercicio detallado del presupuesto para el 2025 que quiere el gobierno, los 523 billones de pesos, y digamos lo primero que hicimos es desglosarlo por los grandes rubros: cuánto es servicio a deuda, cuánto es funcionamiento, cuánto es inversión. Y lo primero que uno es efectivamente lo que es deuda, que es relativamente inflexible, está aumentando de forma significativa, pero es claro que el país tiene que honrar sus obligaciones con los acreedores, pues, y digamos que eso sí es algo que no es negociable. El dato puntual es 20%, ¿cierto? Sí, aumenta casi el 20% el servicio de deuda para el 2025. Y eso aquí, entre otras, tiene que ver con el mayor peso que están teniendo los intereses de la deuda del gobierno, algo que pues llama a la reflexión: ¿por qué estamos teniendo un incremento tan fuerte en el pago de intereses de la deuda? Ahí tiene que ver mucho el tema de aumento en la prima de riesgo país. Pero bueno, digamos que eso es algo que no se puede manejar, o no hay mucho margen de maniobra por parte del gobierno en el presupuesto para el 2025. Pero cuando uno mira lo otro, el presupuesto sin deuda, encuentra que hay dos rubros: funcionamiento e inversión. Y aquí el gobierno ha sido muy repetitivo diciendo que en el caso de funcionamiento, que tiene un aumento mucho menor que en el caso del servicio de la deuda, pero tiene un peso importante en el presupuesto total, tiene una inflexibilidad o varias inflexibilidades. Y eso es algo que no solamente lo ha dicho este gobierno, eso es algo que sabemos que en Colombia sucede desde la Constitución del 91, en la cual se establece que el presupuesto de las transferencias que hace el gobierno central a los entes territoriales y que se concentra principalmente en el Sistema General de Participaciones, o SGP, tiene que subir, el gasto en el SGP tiene que subir con base en un promedio de los últimos 4 años de lo que suban los ingresos tributarios. En los últimos 4 años los ingresos tributarios han subido cerca en promedio por año de 16%. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando que el Sistema General de Participaciones, las transferencias del gobierno central a los entes territoriales, está subiendo en una proporción de 16%. Eso es un monto alto y es un monto inflexible efectivamente. Pero el presupuesto en funcionamiento no es solo SGP, y nosotros, ahí es donde les mencionaba, hicimos un ejercicio detallado y encontramos que en muchos rubros hay crecimientos muy por encima de la inflación que esperamos para este año. Uno esperaría que en un momento fiscal complejo como el que afronta Colombia en este momento haya un esfuerzo de austeridad por parte del gobierno central y uno no vea rubros creciendo a tasas que son más de 2 veces la inflación. Incluso hay algunos componentes de funcionamiento, insisto, que están creciendo a tasas de 3 dígitos. Para hacer esta historia no tan larga, les digo que nuestras estimaciones apuntan a que con una regla sencilla de ajuste del presupuesto de funcionamiento, y ese presupuesto de funcionamiento es principalmente gastos de personal, gastos en bienes y servicios, si se estableciera una regla de ajuste en lo que es flexible del gasto en funcionamiento, y es que suba la inflación y máximo 2 puntos adicionales, es decir, un aumento real de máximo 2 puntos, ya el presupuesto de funcionamiento podría recortarse en cerca de 10 billones de pesos, por lo menos. Eso es como un principio. Y cierro como el análisis de lo innecesario, es porque, claro, el gobierno ha dicho, es que yo necesito esos 12 billones de pesos, 11,8 billones de pesos de la ley de financiamiento para financiar la inversión. En la inversión están haciendo un recorte, efectivamente, y uno podría decir que hay un esfuerzo de austeridad. Lo que nosotros estamos mencionando es en funcionamiento donde uno quisiera ser más austero, porque por el lado de la inversión es donde viene el efecto positivo del gasto público en la actividad económica. Es en la inversión donde uno puede ver, sobre todo si es una inversión efectiva y eficiente, en sectores como infraestructura y vivienda, por decir un par de ejemplos muy conocidos, en donde uno podría ver que el gasto del gobierno tiene un efecto contracíclico y que nos ayudaría a impulsar aún más la recuperación económica que hasta ahora viene siendo muy débil. Y yo diría algo adicional, y es: ojo que el gobierno nos está diciendo necesito más plata en el 25, pero los presupuestos que le han aprobado para el 2023 y 2024, que son los que ha gestionado este gobierno, han tenido una ejecución por debajo del promedio histórico. Entonces sí hay unas señales, y sobre todo en inversión la ejecución ha sido muy baja, sí hay unas señales de una capacidad baja de ejecutar recursos, de ser eficiente en la ejecución de los recursos más importantes para la reactivación, y uno esperaría entonces que si van a pedir más recursos sea con base en que hay una prueba de que esos recursos se están invirtiendo o se están ejecutando
de forma adecuada. En efecto, Julio, y creo que ese es el punto principal y la verdad internamente discutimos mucho si necesario era el término adecuado. Pero es que para ser honestos, este análisis que hizo muy juicioso este equipo fue comparar frente a las apropiaciones del 24 y si hay algunas entidades, de hecho ahí destacamos como 3 tipos de grupos que uno podría hacer un recorte. Primero las que más pesan, que 10 de las que más pesan el 80% del presupuesto. Solamente incrementarlo al 7% nos daría un ahorro entre 12 hasta, aunque eso yo creo que ya es un límite superior, 16 billones. Aunque no representan mucho y no pesan tanto, pero hay unas pequeñas entidades que sí nos dimos cuenta con este análisis que crecen casi que se multiplican unas 10, 20, 30 veces. Y yo sí creo que, y así lo consideramos con el equipo, que en un marco de austeridad, pues entidades que crezcan su presupuesto a esos ritmos, por lo menos sí requiere una atención y por lo tanto, más que hablar de una nueva reforma tributaria, deberíamos estar discutiendo en cómo hacer más eficiente el gasto y cómo puede llegar a los sectores más importantes para impulsar la actividad económica. Entonces ese era por el lado de innecesario, pero la segunda categoría que utilizamos para caracterizar la reforma, la ley de financiamiento, es inconveniente. Y yo creo que acá ya podemos entrar un poco en detalle, Julio, si le parece, como explicarles a los que nos están oyendo, pues primero un poco la reforma. Yo creo que es bueno desagregarla y diferenciarla también. Yo hay como unos pincelazos rápidos y usted por supuesto nos ayuda con el análisis tan juiciosos que hicieron, pero lo importante es verla a nivel agregado. Y a nivel agregado si estamos viendo, pues por un lado, mitad de esta reforma, casi que la mitad que se está planteando, es una modificación de la regla fiscal que se venía advirtiendo. Creemos que esta anticipación de la regla fiscal, digamos que ya estaba comunicada al mercado, era algo que, aunque no es lo deseable, le permite el espacio con un tema que nos preocupa en gran medida, y es la incorporación de un componente verde que, aunque digamos que en teoría suena deseable, en la práctica puede ser muy inconveniente, porque básicamente a un tema muy novedoso en la regla fiscal que se le quiere incorporar, lo que estos dos factores harían sería darle más espacio. Esto no sería mayor recaudo, es importante enfatizarlo, no es que vaya a recaudar más por por este cambio de la regla fiscal, sino le va a dar más espacio. Y en particular el del tema verde nos preocupa porque se pierde un poco la credibilidad de esta camisa de fuerza que hemos creado institucionalmente, empezarla a pintar de diferentes colores para darle más espacio de cosas que son difíciles de medir. Incluso con todos los avances que se han hecho en países desarrollados, estas reglas fiscales verdes no se han podido implementar, y es un tema que nos preocupa por la incertidumbre que puede llegar a generar en los mercados. Entonces eso es como la mitad de la reforma, pero también es inconveniente porque vemos que cuando analizamos los impuestos que se están proponiendo, pues nuevamente el objetivo claro es las personas naturales. De hecho se aumenta el máximo de la tasa impositiva a las personas naturales, que en un momento de desaceleración como el que estamos actualmente, donde hemos llamado tantas voces a la reactivación, pues no luce conveniente que se implementen o se impongan nuevas reformas o nuevos tributos, a pesar de la flexibilidad que se propone más a mediano plazo en el tema de la renta para empresas, el pago de impuestos para empresas, pero en su conjunto no vemos que en un escenario de desaceleración sea deseable incluir nuevos impuestos, en particular este de personas naturales, y adicionalmente el impuesto al patrimonio, pues por supuesto que va a seguir afectando a los contribuyentes que hemos venido pagando en los últimos años, y que en la carga tributaria nos ha aumentado sustancialmente. Todos los comparativos que uno ve, bien sea América Latina, bien sea países de la OCDE, Colombia se destaca desafortunadamente por tener la carga impositiva más alta relativa a muchos de la región. Pero si quiere, Julio, adentremos un poco en esos temas. La inconveniencia, yo sí creo que es un mensaje que reúne muchos temas. Hay varias propuestas que también ahí analizamos, pero en general yo sí creo que es bueno si usted les puede también compartir como las pinceladas de estos mensajes principales a un proyecto que se ve ambicioso, pero inconveniente en esta coyuntura. Bueno, efectivamente, los 11,8 billones de pesos que les mencionaba busca el gobierno para el 2025 tienen como varias partes. Entonces voy a empezar por lo que llama la atención, y no todos esos 11,8 billones buscan un mayor ingreso, o sea, un aumento en el recaudo.
Unos vienen de anticipar la regla fiscal, la transición de la regla fiscal. Esto es un tema un poco técnico, pero lo que habían anunciado desde junio, cuando presentaron el marco fiscal de mediano plazo, es el Ministerio de Hacienda dijo, ya no es necesario tener la transición de la regla fiscal que se estableció por allá en 2021, porque ya se logró el objetivo, que era lograr que la deuda neta del gobierno estuviera cerca del ancla, que es 57% del PIB. Como eso se logró antes, ya no es necesario que la regla fiscal tenga esa transición, que le implicaba al gobierno tener un déficit del 3,5% del PIB en 2025. Como ya se alcanzó la meta de deuda, entonces el gobierno dice, apliquemos los parámetros de la regla, no la transición, sino los parámetros, y eso le permite un espacio de déficit del 5,1% del PIB, que en la práctica es un mayor espacio de endeudamiento. Y por eso ellos esperan 5,3 billones más, o sea, de esos 11,8 billones, hay 5,3 billones que vienen de ese mecanismo de anticipar la transición de la regla fiscal. Y hay 1,6 billones que no vienen de un mayor impuesto, sino vienen de operatividad tributaria. Eso, digamos, está en el marco de lo que viene buscando desde hace rato, no solamente este gobierno, sino otros, de una mayor eficiencia en el recaudo de la administración tributaria, la DIAN. No parece algo exagerado pensar en 1,6 billones de pesos de administración tributaria, lo que pasa es que eso es sobre una base que ya es alta. En los últimos años se han visto cómo esos recaudos de la DIAN adicionales han generado pues dudas, incluso pues tuvo que reconocer que buena parte de esa eficiencia del recaudo no se está materializando, pero bueno, eso es como lo primero. Ahora sí entremos en detalle de las medidas que tienen que ver con recaudo tributario. Entonces lo primero es, voy a decir aquí, es positivo la tarifa del impuesto de renta corporativo. La tarifa general se reduce del 35% actual a una tarifa marginal que estará entre 27% y 34%, dependiendo de la utilidad de las empresas, de la renta gravable. Eso creo que va en el sentido positivo, nosotros lo consideramos, sin embargo termina siendo muy poco el efecto. Nuestros cálculos, creo que es uno de los principales aportes de nuestro informe, es mirar la tasa de tributación de las empresas, no solamente actual, sino compararla con cómo era antes de las últimas reformas tributarias, la del 2021, que fue en el gobierno Duque, que se llamó Ley de Inversión Social, y la del gobierno Petro, que fue la Ley para la Equidad y la Justicia Social. Ambas tuvieron la carga bastante sobre las empresas. Y con esta medida que busca la ley de financiamiento se corrige menos del quinta parte de esa mayor carga tributaria. Entonces, esto es como un llamado a decir, de todas formas, en Colombia tenemos una carga excesiva para las empresas y eso se está reflejando, como ya todos lo hemos discutido acá, en una inversión privada que está estancada, que está de hecho desplomada desde hace 2 años. Y el crecimiento, por lo tanto, pues también está en un estado pues bastante crítico. Entonces, con esta medida se corrige una parte muy pequeña de ese efecto de mayor carga tributaria. En personas naturales se aumenta la tarifa máxima del 39% al 41% y también se hacen unos ajustes a las deducciones que se pueden realizar. De nuevo estamos viendo una mayor carga tributaria para personas naturales, que es algo que se ha recomendado por parte de los expertos de las comisiones de expertos tributarios. El problema es que de todas formas estamos quedando como en un mundo complicado, porque la tasa de tributación para las empresas sigue siendo bastante alta y muy superior a la de países de la región con los que Colombia compite por recursos, mientras que las personas naturales se están viendo gravadas, y aquí nosotros hemos sido muy insistentes en el hecho de está bien que se busque aumentar el recaudo que viene de personas naturales. El problema es que se está aumentando en solamente los mismos contribuyentes, no están ampliando la base. Sabemos que Colombia tiene una economía muy informal y realmente la carga tributaria está recayendo sobre los asalariados, que son los, digamos, como los que están teniendo que pagar más impuestos. Esto nos preocupa que pueda terminar afectando el consumo privado. De acuerdo, Julio, yo creo que por eso justamente la inconveniencia y lo que enfatizamos, este texto de reforma tributaria compone varias cosas, pues aparte de eso también tiene temas novedosos, si uno los quiere llamar, como una propuesta de eliminar el simple, que es un mecanismo que ha resultado muy conveniente para que pequeñas y medianas empresas puedan hacer el pago de tributos a una baja tarifa. Esta propuesta lo elimina. Otra, como incluir un impuesto a los juegos de azar, en particular los juegos de azar virtual, que ha sido uno de los negocios o mercados que más han crecido en los últimos años, y otro que puede ser incrementar el impuesto al carbono. Pero yo creo que en general nosotros, digamos que en el informe hacemos algunos comentarios
y salvedades sobre cada uno de estos, de pronto, innovaciones. Pero sí creo que como uno debe analizar estas reformas, y es así como desde el equipo lo decimos, como un agregado, como un todo. Y realmente es que en un momento de estancamiento, donde hay tanta incertidumbre fiscal para el año 2025 y donde pues digamos que todos los inversionistas, las calificadoras están pendientes de las metas de cumplimiento de la regla fiscal el próximo año, pues yo sí digo que esta reforma, sumado al presupuesto general de la nación, que ya lo discutimos, pues no parecen ser las medidas convenientes para la coyuntura. Y esto sumémosle que pues ya yo creo que todos los que somos contribuyentes estamos un poco cansados, perdón la palabra, pero creo que es el término adecuado a este ciclo de cada año y medio tener una reforma tributaria que cambie las reglas de juego, que tanto los inversionistas como las personas que estamos, pues todos los ciudadanos pagamos impuestos, nos van cambiando las reglas anualmente o cada año y medio. Entonces yo digo que es como el mensaje central de fondo. De golpe, no sé, Julio, ya desafortunadamente nos están informando que el tiempo se está acabando. ¿Qué mensaje cree usted que es conveniente para analizar en perspectiva? Se vienen semanas muy intensas. Esto, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación se tiene que aprobar en las próximas semanas. Al igual, el presupuesto general de la Nación tiene que ser discutida como ley de financiamiento, porque así se presentó esta ley de financiamiento, es importante aclararlo. Como ley de financiamiento respalda el proyecto de presupuesto. Digamos que hay como una dependencia, al menos hablando de proceso en ambos aspectos. Pero ¿qué cree usted que puede ser lo más relevante que debería tener el público presente para las próximas semanas y en las discusiones, y qué temas deberían centrarse ellos en estas discusiones? Bueno, voy a hacer como dos comentarios. Uno, primero, en términos de fondo, es necesario un ajuste fiscal. Estamos de acuerdo con el gobierno, es necesario el ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal, creo que discrepamos es en la forma. Nosotros vemos que debe venir a través de un gasto mucho más eficiente. Todos esos gastos de funcionamiento que pueden ser recortados deberían hacerlo, y debería enfocarse en ejecución de lo que ya ha tenido y de lo que va a tener para inversión. Si se logra una ejecución mucho más eficiente, hay posibilidades de ver una política fiscal que contribuya al crecimiento. No necesariamente más es mejor en este caso. Toca también pensar en la calidad del gasto. Y por el otro lado, ya pensando, mi otro comentario es más pensando en los tiempos, que me parece importante. A ver, en este momento en el Congreso hay varias propuestas de monto, varios partidos en las comisiones, sobre todo en Senado, que es donde hay más oposición al presupuesto, pues hay al menos dos versiones de monto que se buscan. O sea, el gobierno busca 523 billones y para eso la reforma tributaria. En el caso de algunas propuestas están hablando de menos de 500 billones de pesos, o otra por simplemente un monto que no tenga en cuenta el recaudo que busca por la tributaria. O sea, estamos hablando de 511 billones de pesos. Eso se tiene que resolver en las próximas semanas. Si no llegara a resolverse, pues el presidente Petro ha hablado de hacerlo por decreto. Eso nos llevaría a un escenario pues de mayor incertidumbre, porque está claro que estaríamos con un presupuesto que no está financiado el próximo año, y seguramente estaríamos pendientes de que tengan que recortarlo a comienzos o a mediados del 2025. Eso pues generaría más incertidumbre. Y por el lado de la ley de financiamiento, como van las cosas, pues depende mucho del monto del presupuesto, pero pues creo que tiene una probabilidad no muy alta de pasar. Es mi percepción con base en lo que se ha discutido, con base en los argumentos que hemos discutido acá, que no solamente vienen de parte nuestra, sino de otros analistas. No es una reforma tributaria que tenga pues mucho apoyo en el Congreso. Vamos a ver, de todas formas, vamos a ver esto cómo se resuelve en las próximas semanas. Gracias, Julio. Pues sí, yo creo que las próximas semanas sin lugar a dudas van a ser de gran volatilidad y de grandes noticias. No solamente el tema de reforma tributaria, también estaremos muy pendientes de las acciones de política monetaria, que también va a tocar la próxima semana, y muy probablemente también el contexto externo. Yo sí creo que un poco también el mensaje que me gustaría a mí dejar de cierre es: nos acostumbramos a vernos el ombligo, pero hay que también estar viendo qué está pasando afuera. Y por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos estos días con la decisión de la Fed, sí es algo que nos debe preocupar. Si se llega a dar un aterrizaje un poco más duro de lo que prevé o lo que quiere la Fed que sea, esto implicaría que la principal potencia del mundo y nuestro principal socio comercial estaría acercándose a una recesión, que en un momento eso naturalmente lo que hace es generar incertidumbre en los mercados. Y por supuesto que a un país como Colombia,
que es tan vulnerable y tan expuesto a esos choques internacionales, pues es un tema a tener cuidado. Y acá el tema número uno y el que creo que todos estamos, no solamente localmente, sino internacionalmente, estamos más pendientes del tema fiscal. Hay una voluntad del gobierno, y así lo indicó en el marco fiscal, un compromiso férreo para cumplir la regla fiscal. No obstante, y desafortunadamente, estas proyecciones que podríamos categorizar un poco alegres y además complementado con unas reformas que no parecen y no lucen convenientes en la coyuntura actual, pues lo que hacen es incrementar el riesgo país, y eso sí es un tema que debemos estar muy presentes y que seguramente marcará la línea a lo que viene siendo no solamente el 24 sino el 25. Entonces pues ahí como siempre, acá muy dispuestos desde los diferentes medios de acompañarlos desde el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana. Hoy cubrimos el tema fiscal, esperamos en las próximas podcasts hablar un poco ya del tema monetario que se viene en las próximas semanas y estas otras noticias que seguramente estarán afectando los vaivenes de la coyuntura económica en las próximas semanas. Entonces a todos muchas gracias y como siempre muy invitados a visitar nuestra página web, a ver nuestros informes y a cualquier comentario, pues por supuesto que más que bienvenidos, y siempre estaremos listos para discutir y dar estos temas tan relevantes, estas discusiones tan relevantes para la coyuntura actual. Nada, muchas gracias.